Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar este curso Introducción a la Programación Neurolingüística, la clase número 8. Ya nada más nos falta una clase para concluir este curso. Y bueno, pues vamos a iniciar con una pregunta que nos hace Tadi, en donde comenta cuál es la diferencia entre el metaprograma interno-externo y el metaprograma proactivo-reactivo. A veces pueden tener algunas similitudes, pero en realidad son diferentes, son muy diferentes. Primero vamos a hablar del metaprograma interno-externo. El metaprograma interno-externo se refiere a aquellas personas que utilizan esta parte de su estructura de pensamiento con nosotros, en un principio, en la primera clase, cuando hablábamos del mapa y el territorio, la información externa, cómo la captábamos a través de nuestros cinco sentidos. Y luego atravesamos esa información a través de una percepción para poder acceder y guardar esta información. Y hablábamos de que cuando nosotros interactuamos con el entorno, tenemos algún tipo de identificación. Acuérdense, identificación tiene que ver con una especie de asociación entre aquello que está pasando en el exterior y registros que yo tengo en mi interior. Nosotros llevábamos a cabo una búsqueda transderivacional. Eh, ok, a ver, vamos a ver, Tadi me dice que se está cortando mi voz. No sé si me pueden informar, Avi o Ariana, si escuchan bien, para saber si es del lado de Tadi o de este lado. A ver si me pueden mandar un mensajito. Ahorita se los voy a agradecer. Bueno, vamos a continuar. Eh, y ahorita lo checamos. Ajá. Entonces, eh, ok, ahorita si me hacen favor de comentarme si se escucha bien mi voz, se los voy a agradecer. Bueno, entonces el metaprograma, como les decía, interno-externo, tiene que ver justamente con esa búsqueda transderivacional. Ujú. Ah, perfecto, muchas gracias. Ya está bien, ya está correcto el audio. Eh, Esa búsqueda transderivacional tiene que ver con buscar información en nuestro interior para poder interactuar con lo externo. Ujú. Acuérdense que primero nosotros, en primera instancia, desde el momento en que nacemos, somos como una especie de esponjas que están absorbiendo toda la información que viene del exterior. Esa información normalmente viene de la familia, viene de la sociedad, viene de la cultura, viene de la religión, de nuestra escuela. Ujú. Todo lo que nos rodea, nosotros vamos captando información y vamos guardando esta información en nuestro interior. Entonces, en primera instancia, absorbemos información a través de nuestros cinco sentidos, ¿sí? Y un poco más adelante, lo que vamos a hacer es empezar a que esa información que programamos, si es información que absorbimos, vamos a comenzar a proyectarla a nuestro exterior. Entonces, primero absorbo, sí, primero me nutro, primero me programo y después proyecto esos programas. Eso es lo que normalmente ocurre. Em, Cuando nosotros de alguna manera vamos creciendo, eh, vamos a pensar, por ejemplo, en un niño que su papá era muy estricto con él y constantemente el papá lo criticaba. Ujú. Constantemente el papá se fijaba en donde el niño se equivocaba y le hacía mención una y otra vez de sus equivocaciones. Ya tiraste la leche, camina correctamente, siéntate derecho, haz bien tu tarea, se come con la boca cerrada, este,
no estás atendiendo a las necesidades de tu mamá, obedécela, etcétera. Entonces, este padre que es demasiado crítico con el niño va a hacer va a instalar en él una parte crítica, ¿sí? En donde muy probablemente el niño, al paso del tiempo, va a comenzar a criticarse. Primero el niño obtiene la información de papá, hay algo externo a él, ¿sí? Que va a ser introyectado en la psique de este niño. Si se acuerdan, cuando hablamos de este término de introyección, tiene que ver con información que no me pertenece, información que es externa y que la introduzco en mi psique y hace que yo crea que esa información que viene del exterior me pertenece. Entonces el papá que le dice que es un tonto al niño, el niño lo que hace es tomar esa aseveración del padre diciendo que es tonto y lo que hace es introyectarle, es como tragarse esa información y el niño autopercibirse como tonto. Entonces, en primera instancia, el padre genera un prejuicio con el niño, como lo veíamos en la primera clase, tenemos un mapa y un territorio. El padre está en el territorio y el niño va a ir creando su propio mapa. Entonces el padre le dice que es tonto y el niño lo que hace es que a partir de esa figura de autoridad, de esa aseveración de una figura de autoridad, toma esa, ese, esa frase, eres tonto, y la introyecta, se la traga. Y digo se la traga y no se la come. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de digestión en ese meter la información, sino que el niño simplemente es como si tomara una manzana y nos tragáramos esa manzana sin masticarla, sin morderla. Entonces, obviamente esa manzana va a caer en nuestro estómago y nos va a generar pesadez. Nos vamos a sentir indigestos, muy probablemente tengamos que ir al médico y en una de esas hasta nos tengan que intervenir para poder liberar ese producto extraño, ¿sí? Ese objeto extraño que es la manzana. Y es extraño porque no tuve el proceso de morder la manzana, no tuve el proceso de masticar, ¿sí? De comerme esa manzana para poderla digerir. Entonces hay un objeto extraño que no puedo digerir, que no puedo hacer parte de mi cuerpo, en donde voy a obtener los nutrientes necesarios y voy a liberar el desecho de esa manzana, sino que me voy a quedar con ese objeto extraño dentro de mí, no lo voy a poder ni digerir ni eliminar y es muy probable que venga una intervención incluso quirúrgica para poder liberarme de ese objeto extraño que está dentro de mi cuerpo. Lo mismo ocurre con los introyectos, son objetos, son frases, son creencias que vienen derivadas del exterior y que nos tragamos y las hacemos nuestras. Pero el problema es que no las podemos digerir, nos hacen daño. Entonces este niño va a crecer con esa idea de soy tonto y al paso del tiempo, si nos damos cuenta, hay una perdón, hay una tercera persona, que es en este caso el papá, que está dando esa información. Ujú. Entonces, viene del exterior de una tercera persona ese mandato, esa aseveración de eres tonto, y el niño lo que va a hacer en este proceso de querer asimilar esta información es que va a pasar de la tercera persona a la primera persona. Este niño a los 8 o 10 años quizá está en la escuela, está en vamos a pensar en tercero o cuarto de primaria, y tiene que exponer una clase en donde el niño se va a sentir muy nervioso porque tiene la creencia de que es tonto. Entonces, una vez que esté en el frente, si yo creo que soy tonto, entonces soy tonto, ¿sí? Recordemos que el inconsciente o el subconsciente va a hacer que seamos congruentes entre nuestras creencias y nuestros actos, entre nuestra forma de pensar y la forma en que tenemos de actuar. Entonces,
una vez que este niño esté exponiendo en su clase, muy probablemente se va a equivocar. Si él cree que es tonto, pues una persona tonta hace tonterías. Entonces, el niño y su propia mente subconsciente va a, van a generar esa congruencia entre su creencia y sus actos. Entonces, si el niño cree que es tonto, derivado de el discurso dado por su padre, entonces va a hacer tonterías. Ujú. Entonces, la mente dice, ¿cómo tú que eres tonto vas a exponer un tema en público? Los tontos no saben hablar en público, los tontos no saben exponer, los tontos no tienen una capacidad de retención para poder exponer cualquier tema. Entonces el niño muy probablemente se va a sentir muy nervioso. Ante ese nerviosismo, el niño va a activar ciertas hormonas en su cuerpo, sí, va a activar ciertos químicos derivados del estrés y muy probablemente esos químicos hagan que esté tan preocupado y tan estresado que su mente se ponga en blanco. Entonces, al ponerse la mente en blanco, pues no va a saber qué decir, no va a recordar el tema y va a acabar por tener una mala actuación frente a los compañeros, quizá frente a los padres de familia. Muy probablemente los amiguitos o compañeritos se rían, se va a poner todavía más estresado, se va a poner todavía más nervioso y se le van a olvidar más las cosas. Ese niño va a salir probablemente del salón sintiéndose apenado, sintiéndose terriblemente mal. Y ahí es donde pasamos de la tercera persona, ¿sí?, a la primera persona. Ahora el niño va a repetirse a sí mismo que es tonto. Ajá. Primero venía de afuera, el papá decía que era tonto y ahora él repite con una voz aparentemente propia, desde la primera persona repite esa idea, soy tonto. Aquí la pregunta sería, ¿un niño es tonto porque derrama un vaso de agua cuando tiene 2 años? Pues no, ese derramar el vaso de agua es un acto natural para un niño que todavía tiene movimientos torpes, ¿sí? O incluso un bebé que todavía tiene movimientos torpes. Entonces, el que el niño o el bebé derrame un vaso de agua, tire un vaso de agua, ¿quiere decir que es tonto? No, quiere decir que es bebé. Ujú. Y que los bebés tienen estos movimientos torpes. Pero como el papá dijo que era torpe, que era tonto, y nosotros en esa etapa de nuestra vida creemos que nuestros padres todo lo saben, sí, porque nuestros padres en esa etapa son perfectos, son como nuestros superhéroes. Ujú. Entonces, mi papá no se equivoca, si lo dice mi papá es porque debe ser verdad. Acuérdense, el niño no tiene todavía la capacidad de, de codificar esa información, de analizar, de cuestionar esa información y preguntarse si realmente es tonto por haber derramado un vaso de agua. Entonces el niño introyecta la información que viene del padre, de una tercera persona, pero ahora el niño a sus 8 o 9 años está tratando de exponer un tema en la escuela, no lo recuerda, está muy nervioso, está muy estresado, y el niño sale del salón diciéndose a sí mismo ese discurso que aprendió de su padre, pero ahora lo dice en primera persona, soy un tonto, soy un idiota, los demás sí pudieron y yo fui el único que no pude, ¿por qué me pasan a mí estas cosas?, etcétera. Entonces, esa, eh, esa programación que inició con mi padre va a continuar conmigo mismo a partir de ese cambio de la tercera persona a la primera persona. Y vamos a empezar a generar un proceso que se llama autopercepción. Ajá. Entonces, toda esta información que se va guardando en nuestra psique va a hacer, como lo estamos viendo en este ejemplo, que nosotros empecemos a crear una realidad a partir de este tipo de ideas. Entonces, el niño que no pudo hablar frente a sus amigos y padres de familia va a empezar a fortalecer esa programación mental, ese cassette que traiga grabado, instalado en su ego, lo va a empezar a fortalecer. Entonces, de alguna manera, eh,
cada vez que interactúe con el entorno, ese niño, cada vez que interactúe con el territorio, va a estar proyectando su mapa, su programación mental en ese territorio y lo va a percibir a través de ese filtro, en donde no importa lo que ocurra o lo que haga, si tiene aciertos o desaciertos, ese niño va a seguir creyendo y fortaleciendo su percepción de ser tonto. Vamos a suponer que, no sé, un amigo le pide ayuda para armar un rompecabezas y el niño ahora tiene un acierto. Entonces toma una pieza y pone esa pieza donde debe de ir. Y el amigo le dice, oye, gracias, tenía horas tratando de ubicar esta pieza y no sabía dónde ponerla. Y le dice al amiguito, oye, qué inteligente eres. Sí, yo me pasé horas tratando de esto y tú lo acabas de poner y rápido lo ubicaste. Ahora ya hay un comentario que se opone a la creencia de este niño. En este caso, oye, qué inteligente eres. Y normalmente, frente a este comentario, lo que el niño va a hacer es minimizar el comentario diciendo cosas como, ay, es que estuvo bien sencillo, lo que pasa es que se veía aquí clarito la cabecita de esta persona aquí en el tumulto de gente. Ay, no, este es muy sencillo. Entonces, a través de una intelectualización, este, el niño lo que hace es que ese comentario positivo de su amigo, qué inteligente eres, no había visto yo dónde iba esa pieza y tenía horas buscándola. Lo que él va a hacer es que a través de esta intelectualización o racionalización va a distorsionar lo que su amigo le acaba de decir, qué inteligente eres, y lo que va a hacer es colocarlo de una forma en donde él siga creyendo que es tonto. La intelectualización que el niño hace es, ah, no es que sea inteligente, lo que pasa es que es muy sencillo. Estaba aquí esta pieza y yo volteé a ver el rompecabezas y de inmediato vi que aquí en medio faltaba esta pieza. Pero eso es algo muy sencillo. Eso es algo que cualquiera puede hacer. Y entonces lo que hacemos es minimizar esa frase, eres muy inteligente, la minimizo y la acomodo. Otra vez estoy colocando mi mapa en la estructura, mi mapa estructural, perdón, en el territorio de mi entorno. Y acomodo eso que ocurre en el entorno, ese eres muy inteligente, lo acomodo y lo distorsiono de tal manera para decir yo, no es que sea muy inteligente, lo que pasa es que era muy sencillo, estaba aquí la pieza enfrente de mí. Y había que acomodarlo aquí, cualquiera lo puede hacer. Y nuevamente volvemos a utilizar esa creencia de soy tonto, claro, es a nivel inconsciente y viene muy camuflada. No me doy cuenta de que estoy fortaleciendo esa idea, porque aparentemente doy un discurso que parece ser que tiene sentido. En una ocasión, una persona, un paciente que tenía problemas para concluir las cosas, creo que se los comenté en alguna clase, eh, me decía, es que ya ves que yo no puedo concluir las cosas. Y en esa ocasión yo le comenté, oye, conmigo has tomado 2 diplomados e incluso en este momento estamos reunidos porque estamos celebrando la conclusión del segundo diplomado. Tienes tu diploma y concluiste el segundo diplomado. Me dice, bueno, lo que pasa es que el diplomado es un año, entonces es diferente. Y yo le decía esto, ¿no? No minimices lo que estás haciendo. Fíjate cómo tu mente está intelectualizando esta referencia que yo te estoy dando, en donde te estoy haciendo mención que sí concluiste no uno, sino 2 diplomados, ¿sí? Que se contrapone con tu idea de yo no termino las cosas y las dejo a la mitad. Y tú lo que estás haciendo es darme una intelectualización, ¿sí? Una racionalización, en donde me dices que como es diplomado solo es un año, pero bueno, las cosas de un año sí las puedes concluir, pero las que tienen más tiempo no. Digo, no minimices lo que estás haciendo. Tú dices, es que yo no concluyo nada. Sí, sí concluyes.
y te estoy dando referencias para mostrarte que sí estás concluyendo. Pero como él tiene ese programa de yo no concluyo las cosas, ¿sí? Genera esta distorsión para él seguir creyendo que no concluye las cosas, seguir dejando esa información en su mente y de alguna forma parecer natural, ajá, lo que me está diciendo, en donde sigue con esa conclusión de no concluye las cosas. Ajá. El maestro Gurdjieff, padre del Cuarto Camino, a esto le llamaba topes. Ajá. No sé si ubiquen los vagones del tren, ajá, que tienen pues como unos amortiguadores, ajá, como unos resortes, para que cuando choquen los vagones del tren, pues no choque el vagón con vagón, sino que se detengan con estos resortes y se puedan conectar. A esos topes, él decía que nosotros como seres humanos utilizábamos topes para que pareciera congruente el discurso que teníamos, cuando en realidad teníamos discursos muy incongruentes. Estoy diciendo que no concluyo las cosas y estoy concluyendo cosas. Al parecer son ideas contradictorias. No concluyo, pero estoy concluyendo, ¿sí? Eh, y el maestro Gurdjieff decía que utilizábamos estos topes para hacer ver congruente esa incongruencia. Y este tope tiene que ver con justamente la intelectualización que hacemos. Acabas de concluir y dices que no concluyes. Oye, estás concluyendo, aquí está la referencia y meto el tope. Ah, lo que pasa es que el diplomado solo dura un año, entonces cosas de un año sí, pero... Y entonces esa intelectualización parece, o más bien logra que se haga una especie de congruencia entre no termino y el acto de estar terminando. Ujú. Entonces, de esa manera, continuamos fortaleciendo ese tipo de creencias, de ideas que se van guardando en toda nuestra parte interna. Entonces, cuando hablamos del metaprograma interno-externo, nos referimos a una persona que cuando interactúa con el entorno, va más hacia adentro a buscar en toda eh, todos esos registros que tiene en su mente para poder interactuar con el entorno. Ajá. La persona que lleva a cabo el metaprograma externo no se enfoca tanto en lo que ha ocurrido dentro, en lo que tiene a nivel de experiencia, sino que se enfoca más en la experiencia externa, en lo que hace, lo que está ocurriendo en el entorno, ajá, y en base a esa experiencia externa toma una decisión. Decimos que se parece al metaprograma proactivo-reactivo porque, como lo mencionábamos en un principio, la persona que trabaja con el metaprograma proactivo tiene que ver con tener la iniciativa de llevar a cabo algo. Y la persona que es reactiva es aquella que se espera a que alguien haga algo para entonces él hacer. Una persona, en este caso el proactivo, tiene la iniciativa, el reactivo lo que hace es seguir al líder, seguir a aquella persona que tomó la iniciativa para. Entonces, por eso se parecen el proactivo con el interno. Yo tengo la iniciativa de hacer algo, ajá, y el reactivo con el externo. Yo me espero a ver de forma externa lo que hace otra persona para entonces yo llevarlo a cabo. Ahí es donde se parece una persona proactiva y reactiva. Nada más que en el caso del proactivo y del reactivo hablamos simplemente de la iniciativa, quién tiene la iniciativa para hacer algo y quién es seguidor del que tuvo la iniciativa. En el caso del interno-externo hablamos desde lo general. Una persona que toma referencia externa, sí puede ser a través de un libro, puede ser a través de un curso, puede ser a través de, no sé, información, y no necesariamente va a hacer lo mismo, ¿sí? Pero esa información externa lo ayuda quizá a tomar decisiones que no tienen que ver con acción, sino que tienen que ver con ajustes quizá de su mente,
que tienen que ver con, no sé, acomodar cosas para poder comprender ciertas circunstancias, pero no tiene que ver tanto con repetir lo que el otro está haciendo. Yo puedo tomar información externa y hacer cosas diferentes a lo que la persona está llevando a cabo. Yo puedo aprender de la experiencia de otro y hacer cosas diferentes. Eh, es muy común que como padres queramos que nuestros hijos no repitan nuestros mismos errores. Entonces, a veces lo que hacemos es platicar con nuestros hijos de las cosas en donde nos equivocamos. Y a partir de nuestra propia equivocación, el hijo hace cosas diferentes. Entonces, yo tomo la información externa de mi padre, lo que él me está diciendo, y después llevo a cabo actos que difieren completamente con los actos que llevó mi papá. Entonces, si se dan cuenta, el proactivo reactivo es más como el que tiene la iniciativa y el que lleva a cabo, ¿sí? O repite el acto del proactivo, el seguidor del líder, que hace lo mismo. Y en el caso de interno-externo es nada más tomar la información que viene del exterior, pero a partir de esa información llevar a cabo un ejercicio quizá de análisis y tomar decisiones que no necesariamente van a ser las mismas. Entonces, no sé si vean ahí la diferencia. Acuérdense, yo sé que quizá ustedes digan, a ver, espérame, pero todos somos, todos en algún momento de nuestra vida captamos la información de forma externa porque todos somos programados por la familia, por el entorno, por la sociedad, por la cultura. Entonces, esa información es información que captamos del exterior, efectivamente. Y todos en algún momento vamos a comparar como la información guardada con lo que ocurre. Es la referencia que yo tengo de la realidad con lo que ocurre allá afuera. Entonces, aquí acuérdense, la programación neurolingüística, en este caso, estamos hablando de metaprogramas, hablamos un poco más a nivel superficial. Cuando hablo de nivel superficial, hablo de actos, ¿sí? De actitudes, de comportamientos. No nos vamos tan profundo a ver si realmente esta decisión que tomó aparentemente reactiva por tener una personalidad seguidora, si no hacemos un análisis tan profundo, estamos analizando la personalidad. La personalidad es superficial. No estamos analizando su esencia, sino su personalidad. Entonces, simplemente es identificar si una persona es más reactiva, tuvo alguien que tomar la decisión para entonces él hacer lo mismo, o si es más proactiva, o si es una persona que se mete a hacer un análisis a partir de toda la información que ya trae cargando y llega a ciertas conclusiones a partir de su información o llega a esas conclusiones a partir de referencias externas, un libro, un curso, la plática con alguien. Entonces, acuérdense, aquí vamos un poquito más a nivel de personalidad, o sea, un poco más superficial el asunto, con la intención de que cuando yo conozca esa parte de su estructura mental, poder entonces utilizarla para que esa persona, para poder dirigir, para poder incentivar a esa persona para que llegue a conclusiones más sanas de las que está llegando, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia. No sé si te quedó clara, Tadi, si andas por ahí, o quedó alguna duda. Sí, oh, ya sí me quedó clara, doctor. Muchas gracias. Le Ok, agradezco. muy Ya bien, muy entendí. bien. Perfecto. Pues bueno. Pues como les decía, estamos llegando a esta parte de conclusión en este curso y bueno, antes que otra cosa les comento que la próxima semana les vamos a mandar pues una pequeña como encuesta, ¿sí? Un pequeño cuestionario en donde les voy a pedir de favor si me lo pueden llenar y enviármelo para poder mejorar cualquier situación con respecto, pues, al tipo de cursos que se están dando, y bueno, pues, la próxima semana se los estaré enviando. Muchas gracias. Entonces, bueno.
Lo que nos queda del curso vamos a llevar un repaso, ¿sí? De todo lo que vimos y práctica de pues, todas estas herramientas ya juntas, que me imagino que las han estado practicando en el mejor de los casos. Ajá. Em, y si no es así, pues bueno, se trata justamente de que lo llevemos a cabo. Eh, Recordemos que la programación neurolingüística estudia la estructura del pensamiento, no el contenido del pensamiento. Ya lo platicamos. Estructura tiene que ver con la forma en la que pienso y contenido tiene que ver con qué es lo que pienso. Eh, Hay una película que se llama Mente Brillante y a veces menciono este ejemplo para poder de alguna manera tener más referencias con respecto a entender qué es esto de la estructura y el contenido. En esta película, Mente Brillante, no sé si la vieron, eh, hay una persona que es maestro de matemáticas en la universidad. Esa persona se le diagnostica esquizofrenia y este hombre, creo que sí lo comentamos cuando hablábamos de la estructura del pensamiento. Este hombre pues empieza a alucinar que tiene un compañero de clase, que ese compañero tiene una sobrinita y que también hay un detective del FBI que lo contacta y que está solicitándole apoyo y un trabajo para detectar cierta información de X país que están enviando a Estados Unidos. Entonces, en esta película vemos me parece que es Russell Crowe, el actor, el protagonista de la película, en donde en cuanto lo diagnostican con esquizofrenia, bueno, pues lo medican y el hombre está con tanto medicamento que no puede funcionar con su esposa sexualmente, que de ser un maestro brillante y una mente brillante con respecto a todo el tema matemático, se convierte en una especie de parásito en donde solo está en su casa y lo más que puede hacer por ayudar en su casa es sacar la basura. Entonces se siente sumamente frustrado y llega un momento en donde se deja de tomar el medicamento y obviamente al dejarlo de tomar, pues nuevamente se comienza a desestructurar su mente y empiezan a aparecer estas alucinaciones. Sí, aparece el amigo, aparece la sobrinita y el agente del FBI. Eh, Hay una escena en donde, bueno, ya él está casado con esta alumna que conoció en la universidad, tienen un bebé y la mujer confiada en que su marido está tomando el medicamento, le encarga al bebé y lo ponen en la tina, está con el agua abierta, está por bañarlo, pero se está llenando la tina de agua. Y este hombre se distrae porque ve nuevamente a la gente del FBI y camina a la parte trasera de su casa, en donde tienen como una pequeña cabaña, y se distrae por completo por esta alucinación. La mamá, simplemente por eh, una cuestión circunstancial, entra al baño donde está el niño y el agua está a punto de cubrir el nivel de la cara del niño. Entonces ahí es donde explota la mujer y ya no puede seguir viviendo con eso. Se da cuenta de que pues no ha tomado su medicamento psiquiátrico, se hace un poco de caos, ella está desesperada, se quiere ir y él la intenta detener y aparte está viendo que el agente del FBI saca una pistola y le apunta a la mujer porque le dice que ya le había comentado que ese tipo de trabajos, la persona que se dedica a eso no puede tener una familia. Y entonces este hombre, Russell Crowe, con tal de defender a su mujer, la cubre, se le echa encima y la empuja, la tira. Y la mujer dice, ya es suficiente, ya no puedo con esto. Sí, cuando en realidad no hay ningún agente del FBI. Se sale la mujer, se sube al carro, sube a su niño, se va a ir. Y en ese momento Russell Crowe se pone frente al carro, está lloviendo y le dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de que no es real lo que estoy viendo, ya me di cuenta de que no es real el agente del FBI, mi amigo, la sobrina. Y ella le dice, ¿cómo te diste cuenta de eso? Y dice, porque ellos no crecen. El agente del FBI
y estas personas que estoy alucinando, ya entendí que es una alucinación, porque ellos no crecen, ellos se quedan de la misma edad, tienen la misma edad que tenían cuando yo los conocí hace 20 años. No puede ser que se sigan viendo igual. La sobrina de mi amigo tiene 9 años. No puede ser que siga teniendo 9 años, ya debería tener casi 30. Entonces, ese descubrimiento que hace este hombre, porque es una película verídica, este descubrimiento que hace es a nivel de estructura. Ajá. Se da cuenta de que no voltea a ver tanto el contenido, no voltea a ver tanto de qué le habla el amigo o el agente del FBI. Lo que voltea a ver es cómo percibe al agente del FBI, cómo percibe al amigo. Y se da cuenta que a nivel de estructura, ellos no crecen, siguen teniendo la misma edad que tenían cuando los empezó a ver. Entonces, de esa manera se convence de que está alucinando, de que ellos no son reales y que de alguna manera puede, pues no existen. Entonces, a partir de ese momento, lo que hace esta persona es que reduce su consumo de medicamento psiquiátrico en donde todavía, y lo hace con la intención de poder ser funcional. Yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir produciendo, yo no quiero estar aquí como un parásito y mi esposa dedicada a cuidarme y yo solo sirvo para tirar la basura. Ujú. Entonces, de alguna manera, él encuentra la forma de consumir la mínima cantidad de medicamento psiquiátrico en donde van a aparecer, van a seguir apareciendo esas alucinaciones, pero él ya sabe a nivel de estructura, no del qué, sino del cómo, que estas personas solo son una alucinación. Para aquellos que vieron esta película, no sé si recuerden, él regresa nuevamente a la universidad y se está entrevistando con el director y de pronto voltea hacia la puerta de la oficina y ve que está ahí su amigo y la sobrina del amigo paraditos viendo cómo él está hablando. La niña, la sobrina, de pronto se lo topa en algún jardín de la universidad y abre los brazos la niñita como para abrazarlo y él simplemente la ve y se da media vuelta y sigue caminando. Él lo que hace es fingir que ya no ve al amigo, a la sobrinita ni al hombre del FBI y ya no interactúa con ellos, finge que no están ahí y puede empezar a llevar a cabo una vida lo más normal posible. Ujú. Entonces, en donde puede seguir trabajando, en donde puede seguir siendo productivo y dejar de ser un parásito en casa. Entonces, como se los mencioné en un principio, el doctor Bandler hace ese tipo de trabajos a través de la programación neurolingüística, de identificar a nivel de submodalidades la estructura, cuando el paciente está percibiendo una alucinación, y la estructura cuando el paciente percibe lo mismo, pero no desde la alucinación, sino desde lo que conocemos como realidad. Entonces les enseña a diferenciar a nivel de estructura qué es alucinación y qué es realidad. Y entonces el paciente puede descender, bajar su dosis de medicamento psiquiátrico y poder empezar a tener una interacción con el mundo desde la parte funcional. Entonces, esa es la estructura del pensamiento, el cómo pienso. ¿Mm? La programación neurolingüística trabaja en el cambiar la estructura del pensamiento, no tanto el pensamiento en sí. Eh, si este tipo de recuerdo me genera mucho conflicto, entonces, ¿qué podré ajustar, qué podré cambiar en la forma en que percibo este pensamiento, no tanto en cómo cambio el contenido del pensamiento? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con regresión hipnótica, se lleva a cabo eh, algo parecido, porque cuando llegamos al origen del problema a través de la regresión,
podemos trabajar para modificar la percepción que tiene el paciente de eso que lo afectó. Cuando llegamos al origen, cuando llegamos a ese momento en donde el paciente generó su percepción distorsionada. Y lo hacemos de dos maneras. Uno es a través de cambiar el contenido de lo ocurrido. Ujú. Les pongo un ejemplo. Yo no podía ver a dos personas que estuvieran discutiendo fuertemente porque tenía una necesidad de alejarme de ese lugar, ¿sí? Llega un momento en donde, trabajando en el lugar donde estaba en ese momento, yo soy la persona responsable de un grupo de personas y de pronto tengo a dos personas, dos colaboradores, peleando en el área de servicio y en ese momento, en vez de resolver como responsable del área esa situación, lo que hice fue alejarme. ¿Mm? En esa época yo estaba empezando a estudiar hipnosis y lo comenté con mi maestro y me dijo, maestro, ¿qué te parece si llevamos a cabo una terapia de regresión y vamos a ver qué pasó? ¿Por qué te genera tanto conflicto el que veas a dos personas que están discutiendo, hablando acaloradamente, ¿no? Total, vamos, hacemos esta terapia y llegamos a un momento en donde yo tenía 3 años de edad. Eh, Estábamos viendo mi hermano y yo caricaturas, ¿sí? Estábamos comiendo mango con estos trinches para mango, como tenedores, pero únicamente con 3 patitas, ¿sí? La del medio más larga que las otras. Y cuando los dos estábamos con un globo, porque habíamos ido al parque y nos habían comprado un globo de gas, de pronto a mi hermano le explota el globo por alguna razón y lo que hace mi hermano es que con el trinche del mango revienta mi globo de coraje o lo que ustedes quieran. Yo agarro mi trinche a mis 3 años de edad, ¿sí? Y que, bueno, no sabía por qué a mis 3 años me daban esos trinches, pero bueno. Y lo que hago es que vuelto a ver a mi hermano y no había globo ya, pues se me hizo fácil, pues lo más parecido al globo era su cachete y le encajé el trinche en el cachete, ¿sí? Llega mi papá, ve a mi hermano pues con la herida, mi papá me agarra de un brazo, me mete un cuarto y me pega. Ujú. Me grita y desesperado, pues seguramente por la escena traumática que estaba viendo. Llegamos a ese momento y yo me doy cuenta de que asocio los gritos de mi papá, la cara de furia de mi papá, los golpes, con una respuesta de mi parte de protección. ¿Sí? De simplemente meter las manos porque pues me estaba pegando mi papá. Y entiendo por qué a partir de ese momento, eh, por qué a partir de ese momento, cada vez que yo veía a dos personas interactuando de manera agresiva, ¿sí? Gritando el uno con el otro, yo lo que hacía a nivel inconsciente era reconocer un tono de voz. Ujú. Ese tono de voz me llevaba a mi experiencia traumática, en donde el mismo tono de voz estaba llevando a cabo mi padre, pero ahí yo me encontraba indefenso. Yo era un niño de 3 años, sí, mi papá un hombre de no sé cuántos, ajá. Eh, y mi papá me gritaba y me pegaba. Ujú. Entonces, mi respuesta a la defensiva, mi respuesta de aléjate del problema, venía desde ahí. Entonces, yo lo que hice, esa práctica, lo que llevamos a cabo en esta terapia, fue cambiar la historia. A este proceso se le llama cambio de historia personal. Lo que hicimos fue cambiar la historia. Entonces, en esta misma ilusión creada por un estado hipnótico, lo que hicimos fue ver el mismo escenario en donde pasaron exactamente las mismas circunstancias, pero cuando mi papá llega y ve la escena en donde mi hermano está lastimado, en vez de agarrarme de un brazo, cargarme del brazo y meterme aventándome un cuarto, ajá, y golpearme, ajá, gritarme,
Lo que hace es que mi papá me lleva al cuarto, se sienta, nos sentamos en la cama y mi papá me empieza a explicar y me empieza a decir por qué está muy mal lo que acabo de hacer. Ese cambio de historia personal tiene que ver con cambiar el contenido de mi pensamiento. Ujú. Cambié el contenido de mi pensamiento y a partir de ese momento podía o puedo empezar a ver cómo dos personas están, no sé, peleando o están hablándose fuertemente y tengo la capacidad de acercarme y detener, ajá, ser conciliador, decir, tranquilos, pero ya no tengo esa idea o esa necesidad de alejarme. Entonces, eso tendría que ver con un cambio de contenido. La terapia de regresión también trabaja con otro recurso, que es con el cambio de percepción. Ujú. A este cambio de percepción le llamamos reencuadre. Ese reencuadre tiene que ver con dejar las cosas como están, pero verlos desde un punto de vista diferente. Para yo ver desde un punto de vista diferente lo ocurrido, tengo que darle un significado, una interpretación diferente. Ahí podemos hacer un cambio de estructura. Por ejemplo, voy a ver la misma escena en donde tu papá te está pegando y te está gritando por lo que ocurrió, pero ahora, en vez de que tú te veas desde Adolfo, que tú observes a tu papá gritándote desde tus propios ojos, ahora podemos hacer algunos cambios de estructura, en donde podemos sacar a Adolfo de la primera persona y lo podemos poner en una tercera persona. ¿Se acuerdan? De alguna manera está asociado a la imagen, al recuerdo. Entonces observa cómo su papá le está gritando, ¿sí? Tiene ahí los sistemas representacionales muy claros, auditivo, visual, etcétera, incluso kinestésico a la hora de recibir los golpes. Y yo lo que hago es que le solicito a Adolfo que se disocie de esa escena, ¿sí? Que tome distancia y que observe la escena desde una tercera persona, en donde está ocurriendo lo mismo, pero ya no lo está viendo desde sus propios ojos, sino que ya lo está viendo desde afuera, en donde quizá está ocurriendo lo mismo, pero ahora ya no escucha los gritos del padre como antes los escuchaba, y ahora podemos bajar un poco el volumen del padre. Podemos incluso cambiar el tono de voz del papá, pero el papá sigue gritando lo mismo y sigue haciendo lo mismo, pero ahora con un tono de voz diferente. Podemos hacer la imagen más pequeña, ¿sí? Podemos tomar distancia, podemos, quizás si la imagen está a color, convertir la imagen en blanco y negro, en donde todo va a seguir ocurriendo de la misma manera, pero hacemos todo este cambio a nivel de estructura, ¿sí? El qué sigue ocurriendo de la misma forma. El chisme sigue siendo igualito, nada más que ahora lo veo en blanco y negro, nada más que ahora lo veo en tercera persona, como si fuera un espectador, no el protagonista de la escena. Nada más que ahora le bajé un poco el volumen, nada más que ahora cambié el tono de voz de mi padre. Incluso podemos hasta meter cosas, puedo meter una música ridícula en esa escena. Y lo que hacemos con todos estos cambios estructurales es bajar el impacto emocional de ese acontecimiento. Entonces, esa es otra forma en que nosotros, a través de una regresión hipnótica, podemos utilizar como un recurso para poder cambiar la forma en que el paciente interprete y sobre todo en que el paciente fue golpeado emocionalmente con ese trauma psicológico, ajá, o físico. Entonces, el cambio de estructura, recordemos eso, la programación neurolingüística se enfoca en la estructura, no en el contenido. El contenido no es importante, el qué pasó no es importante, como si es importante para otras corrientes, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Es importantísimo el qué pasó, dónde estabas, qué ocurrió, qué te dijo tu mamá, absolutamente todo, qué fue lo que presenciaste. Ahí sí importa mucho el contenido, acá no. Recuerden, la psicología, perdón, la terapia, programación neurolingüística, se enfoca en el cómo le hago para que te sientas diferente. No me importa qué ocurrió en tu vida, no me importa cuál es tu historia. Lo único que me importa es cómo le hacemos para que tú te sientas ahora mejor de cómo te sentías antes. Ajá.
Entonces, esa es la diferencia entre contenido y estructura. Acuérdense, contenido, ¿de qué trata el pensamiento? Cambio de contenido, vamos a cambiar tu historia, vamos a cambiar lo que ocurrió. Mucha gente dice, ¿y eso funciona? Sí, sí funciona, porque bajo hipnosis nosotros podemos tanto sacar información reprimida del paciente y también lo que podemos hacer es instalar programas que no existieron, instalar recuerdos que no existieron. Por eso hay que tener cuidado con quién vamos a la hora de trabajar con hipnosis clínica, con una hipnosis profunda, porque a veces, así como podemos sacar información, nos pueden meter información. Ujú. Entonces, eh, a través de un cambio de contenido. La programación neurolingüística no utiliza eso, solo utiliza cambio de estructura. Sí, lo vimos en la primera clase, en la descripción de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística analiza, estudia la estructura del pensamiento subjetivo del ser humano. Ajá. Lo que le interesa es la estructura del pensamiento individual del ser humano, no del pensamiento colectivo, sino de cómo de forma subjetiva este paciente interpreta lo que está generándole un trauma, un sufrimiento, pero no nos importa la, eh, la subjetividad del discurso del paciente, nos interesa la estructura, el cómo el paciente lo piensa, no el qué piensa. Ajá. Entonces nos enfocamos en cómo le voy a hacer para que te sientas mejor. No me interesa por qué te sientes como te sientes. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de esto, hicimos eh, estudiamos algunas herramientas de la programación neurolingüística, que fue el rapport, los sistemas representacionales, las claves de acceso ocular, los metaprogramas, y la calibración. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver 5 minutitos de descanso y en un momentito regresamos. ¿Sí? Acuérdense, cualquier duda de lo que estamos comentando, escríbanlas y al final la podemos resolver. Gracias y ahorita regresamos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio nos va a ayudar. Déjenme. No sé si antes del ejercicio tienen alguna pregunta. No, de mi parte. No. Ok, muy bien, Todo bien. muy bien. Bueno, entonces, muy bien, entonces, voy a poner un poco de música. Muy bien, entonces les voy a pedir que eh, vamos aquí a compartir la música. Les pido si me dicen de favor si se escucha bien la música y escucha bien mi voz. Sí, se escucha. Tanto la música como mi voz, ¿verdad? Sí, Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos entonces a cerrar un momento los párpados, por favor.
Y vamos a tomar una respiración profunda. Todo tipo de pensamiento que pueda estar rondando en su mente, lo van a soltar, enfocando su atención en la profunda presencia. Háganse conscientes de su respiración. Háganse conscientes del peso de su cuerpo sobre la silla que se encuentran, sobre el sillón. Y sientan su peso. Al mismo tiempo que escuchan todos los sonidos que los rodean. Los sonidos del entorno. La música. Mi voz. En este momento vamos a entrar a un estado en donde su cuerpo se vuelve un aparato receptor, más no emisor de imágenes, de pensamientos, solo receptor, en donde captan lo que escuchan, lo que sienten, lo que huelen, lo que gustan. Simplemente recibo los estímulos, más no visualizo lo que capto. Simplemente recibo información. Y comienzo a sentir cómo, de manera natural, mi cuerpo comienza a relajarse, a soltarse. Mis músculos tienen la capacidad de contracción y de relajación profunda. En este momento, únicamente me quedo con la capacidad muscular de relajarme, de soltar. Comienzo a sentir como mis músculos se van relajando. Es como si mis músculos fueran cera frente al calor y comenzaran a derretirse. A fundirse. Mi respiración se va haciendo cada vez más profunda. Y comienzo a entrar poco a poco a un estado de relajación. En todo momento voy a ser consciente de la práctica.
Sin embargo, mi cuerpo se va relajando cada vez más. Y se relaja tanto como cuando duermo profundamente. Mi cuerpo está tan relajado como cuando duermo profundamente. Sin embargo, escuchan mi voz. Y lo que vamos a hacer es una práctica muy sencilla. En esta práctica les voy a pedir que comiencen ahora sí a pensar en un recuerdo. Vamos a pensar en un recuerdo medianamente doloroso. No se vayan a un recuerdo que sea traumático y que sea fuertemente doloroso, sino a uno medianamente doloroso. Si el número 10 es un recuerdo muy traumático y muy doloroso, y el número 0 es un recuerdo sin dolor, entonces nos iríamos a un número 6 de nivel de dolor en ese recuerdo. Les voy a pedir que vayan a ese recuerdo y que nuevamente lo observen, escuchen lo que escucharon, pero sobre todo sientan lo que sintieron. Me voy a quedar un momento en silencio para que puedan acceder a ese recuerdo, que puedan concentrarse y poner toda su atención para sentirlo lo más vívidamente posible. A la cuenta de 3 me quedo en silencio. A la cuenta de 3 van a ese recuerdo y lo viven lo más profundo posible. Vuelvan a sentir lo que sintieron. Hasta que escuchen nuevamente mi voz para continuar con el ejercicio. A la cuenta de 3 comiencen su trabajo. 1, 2, 3, adelante.
Una vez que hayas vivido nuevamente ese recuerdo y que lo hayas sentido lo más profundamente posible, vamos a hacer algunas modificaciones de ese recuerdo. Te voy a pedir que nuevamente vayas a ese recuerdo, al principio de esa película, al principio de esa experiencia, y que pongas mucha atención en el cómo recordaste lo que recordaste. Vuelve nuevamente a ese recuerdo y una vez que te encuentres ahí, te voy a pedir que pongas atención si es un recuerdo que ves a color o lo ves en blanco y negro, como una película en blanco y negro. ¿Cómo es que ves ese recuerdo? Te voy a pedir que si lo ves a color, utilices la creatividad de tu mente para observar exactamente lo mismo, pero observarlo en blanco y negro. Vamos a cambiar la forma en que percibiste ese recuerdo. Ahora obsérvalo en blanco y negro. Y si estaba en blanco y negro, ahora ponlo en rojo. Comienza nuevamente a vivir la experiencia de tu recuerdo, pero ahora con ese cambio. Mientras lo sigues viviendo, te voy a pedir que dejes de ver ese recuerdo si lo ves en primera persona. Dejes de verlo en primera persona y toma un poco de distancia. Obsérvalo desde afuera, como si fueras un espectador, que te observas a ti mismo o a ti misma, llevando a cabo esa experiencia, como si fueras una persona que se encuentra en un cine y está viendo una película en la cual tú eres la protagonista o el protagonista. Sigue observando la escena. Pero ahora te voy a pedir que pongas atención, especial atención, en lo que escuchas de ese recuerdo. Si se dijo algo, si había algún ruido. Y lo que vamos a hacer es bajar un poco el volumen de ese ruido, de esas palabras, en donde sigues escuchando las mismas palabras, el mismo ruido, pero con un volumen mucho menor. Bájale el volumen. Francia, estás en tercera persona observando el ruido. Te voy a pedir que veas nuevamente la película, de principio a fin. Aleja un poco más tu pantalla mental, haz un poco más pequeña esa imagen, como si te sentaras atrás en el cine y la pantalla del cine se ve más pequeña. Y vuelve a ver la escena de principio a fin de esa anécdota, con todos estos cambios que llevamos a cabo. Incluso podrías meter algún sonido, alguna melodía de fondo. Asegúrate que sea una melodía, podría ser la música de circo, alguna melodía que pueda ser incluso ridícula, ponla de fondo. Y nuevamente vas a observar esa experiencia vivida, pero ahora con estos cambios de estructura que acabamos de hacer, la vas a ver de principio a fin. Juega un poco con los cambios estructurales y vamos a ver ahora cómo la sientes.
Me quedo en silencio para que veas tu película nuevamente, de principio a fin, con todos estos cambios que acabamos de mencionar. Adelante. Muy bien. Pregúntate si la experiencia bajó de impacto emocional o si la experiencia se incrementó. Aquellos estímulos que hayas realizado que descendieron el impacto emocional de ese recuerdo, manténlos así. Y aquellos cambios que incrementaron el impacto emocional, regrésalos a como origen. Si es que tu mente todavía llegaba a pensar en este recuerdo, que cada vez va a ser menor. Cuando lo llegues a hacer, lo observarás y lo recordarás con estos cambios estructurales. Y te darás cuenta de la capacidad mental que tienes, que el problema no es lo vivido, sino cómo se percibe lo vivido. A partir de este momento, tu mente subconsciente registra esos cambios estructurales, y te das cuenta de la capacidad que tienes para poder modificar el impacto emocional de tu película mental. Continúa inhalando y exhalando. Y te voy a pedir que borres esa película. Borra esa película. Y mantén en silencio. Tu respiración se hace más profunda. Tu atención se encuentra totalmente en la presencia, en lo que escuchas justo en este momento. No las palabras que escuchaste hace un momento, ni las palabras que escucharás en un momento más, sino justo las palabras que estás escuchando en este preciso momento, en ese espacio presente
fenómeno, el único fenómeno que existe, la presencia, libre de mente, en contacto con la no mente, en contacto con tu ser, en contacto con tu cuerpo. Siente tu cuerpo, libre de mente. Basta de eso. Solo recibe estímulos auditivos, kinestésicos, olfativos, y quizá visuales, que son totalmente congruentes con la presencia y los sonidos, las sensaciones, libres de mente, en donde todos esos estímulos tienen que ver con lo mismo, una frecuencia sutil llamada éter, que no es más que movimiento, dinamismo, vibración. Ello y el yo son exactamente entre tu cuerpo sin mente y abraza y agradece. Siente tu cuerpo sin mente, habítalo. Ama. Siente tu cuerpo en agradecimiento, sin mente, a través de un estado de contemplación profunda. Habítalo, existe en él. A este plano tridimensional, a este plano a nivel físico, una ilusión física. Comienza poco a poco a mover tu dedo. Escucha los sonidos a tu alrededor. Muy bien. Siente tu cuerpo sobre el sillón, sobre la silla. Siente tu respiración.
vamos a ir regresando. Yo voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue al número 5, tan rápido o tan lento como lo desees, abrirás tus párpados y nuevamente estructurarás tu realidad, tu percepción de la realidad, de regreso a lo mundano. 1. Comienzas poco a poco y poco a poco. 3. Cuando lleguemos al número 5 vas a abrir tus párpados, sintiendo que no, como si te hubiera quitado un gran peso de encima, en donde entiendes que únicamente vienes a vivir experiencias, que no hay experiencias buenas ni experiencias malas, solo son experiencias, en donde el principal objetivo, la principal intención es simplemente sentir, no pensar. 4. Deja de vivir en tu ilusión mental y conecta con esta ilusión que es menos ilusoria que tu mente, de lo que llamamos realidad. A la cuenta del siguiente número, vas a abrir tus párpados tan rápido o tan lento como tú lo desees. Y 5. Cuando gustes, puedes abrir tus párpados. Regresamos. Regresamos. Bueno, me imagino que abrimos sus párpados porque no las veo, pero vamos a abrir los micrófonos para que me platiquen un poquito cómo les fue en el ejercicio y si vieron algún cambio, alguna modificación en el impacto emocional que tuvieron de ese recuerdo, de esa experiencia. Entonces, no sé quién quiera. Eh, ¿Escuchan mi voz? A ver, Avi me dice que no escucha mi voz. No sé si los demás sí me escuchan. A ver. Sí, Sí, ok, todo se gracias. escucha. Gracias, Avi. Entonces se me hace que es un tema tuyo, Avi. Sí, todo el Este, tiempo se escuchaba. ok, ok, muchas gracias. Este, entonces, bueno, no sé si alguien quiera comentar un poquito cómo le fue en su práctica, en su ejercicio. Avi, bueno, tienen su micrófono apagado. Si vieron, si sintieron algún cambio, si no sintieron nada, si al contrario, en vez de bajar la emoción, se incrementó la emoción, que puede llegar a ocurrir. A ver, ¿quién dice yo? O de plano no andan por ahí. ¿Todo bien? Ok. No hay entonces comentarios. No sé si escuches mm, y escribir.
Ok. Bueno, eh, si no hay comentarios, vamos entonces a continuar. Ok. Bueno, entonces, como estuvimos viendo a través del curso, ahorita hicimos una práctica en donde hicimos cambio de estructura. Hicimos un cambio de estructura en cuanto a nuestros pensamientos. Entonces, lo que hicimos fue justamente a través de un estado alterado de conciencia, un estado hipnótico. Acuérdense que no necesitan perder la conciencia para entrar en un estado de hipnosis. Un estado hipnótico es simplemente un estado en donde enfoco mi concentración en algo que no tiene que ver con lo que estoy viviendo en este momento presente. Entonces, cuando yo me concentro y me dejo llevar por una voz, relajo mi cuerpo, etcétera, pues de alguna forma llevo mi mente a otro lado, a seguir las indicaciones, por ejemplo, de este ejercicio. Con eso es más que suficiente para que podamos entrar a un estado alterado de conciencia. Estado alterado de conciencia quiere decir que nuestra conciencia no se encuentra totalmente enfocada en la presencia, en el aquí y en el ahora, sino más bien en el allá y en el entonces. De alguna forma llevamos una práctica en donde fueron ustedes a pensar en algún recuerdo vivido, que tenía más o menos un grado de dolor número 6 y vivieron la experiencia de principio a fin como normalmente aparecía en su mente, ¿sí? Con la estructura tal cual como ustedes la pensaban cuando recordaban esa anécdota, ¿no? Y luego lo que hicimos fue ver exactamente la misma imagen, el mismo recuerdo, pero lo que hicimos fue un cambio. Ok, ahorita te contesto con gusto. Lo que hicimos fue un cambio de estructura. Dejamos el contenido de la misma manera, lo dejamos exactamente igual. O sea, la historia no cambió, la historia es exactamente la misma, nada más que hicimos un cambio de estructura. Nos salimos de estar en primera persona y ver desde nuestros propios ojos lo acontecido y nos disociamos y pudimos verlo desde afuera, como si fuéramos una tercera persona. La pregunta aquí sería, cuando yo hice ese cambio de estructura, ¿sí? Recuerden que con nuestra mente podemos hacer los cambios que nosotros queramos. Sí, tenemos la capacidad de poder imaginar lo que queramos. Podemos imaginar que estamos debajo del agua respirando, podemos imaginar que estamos volando, podemos imaginar que estamos muertos, podemos imaginar lo que nos dé la gana. Entonces, lo que hacemos es jugar un poco con estas características de ese pensamiento, en donde les comenté que pusieran atención si el recuerdo estaba a color o se encontraba en blanco y negro, entonces que lo movieran, que lo cambiaran, si estaba a color ponerlo en blanco y negro o viceversa. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿qué ocurrió cuando yo hice ese cambio? Ok, gracias, Tadi. Vamos a ver aquí también nuevamente si es un tema mío o de tu parte, Tadi, que se escuche un poco cortado. Ok, si me pueden avisar, se los agradezco. Entonces, hicimos esos cambios, esos ajustes, pusimos de color, gracias, Tadi, de color a blanco y negro. La imagen, ¿qué ocurrió a nivel emocional? ¿Qué pasa si yo veo ese recuerdo en blanco y negro? ¿Qué pasa si yo escucho o bajo el volumen de lo que estaba escuchando y sigo escuchando quizá la misma voz, quizá el mismo discurso, pero con un volumen más bajo? ¿Qué pasa si yo alejo esa imagen de mi percepción? ¿Qué ocurre a nivel emocional? Después bajamos la voz, hicimos alejando la imagen, cambiamos, le pusimos, si quería, podían poner música que incluso sonara un poco hasta ridícula,
¿Qué pasó cuando vieron con todos esos ajustes, esos cambios a nivel estructural? ¿Qué pasa con mis emociones cuando percibo ese recuerdo? Entonces, muy probablemente se haya modificado el impacto emocional. Entonces, tanto el doctor Richard Bandler como John Greenberg se dan cuenta de que si nosotros cambiamos la estructura de cómo pensamos las cosas, vamos a cambiar el impacto emocional de las cosas. Y el impacto emocional es lo que puede llegar a generar un trauma psicológico o liberarnos de ese trauma psicológico. Entonces, ustedes me comenta aquí Tadi que por qué, y estoy viendo su chat, dice, ¿por qué casi siempre con estos ejercicios me quedo profundamente dormida? Bueno, es común y se recomienda que cuando hagamos estas prácticas no estemos acostados, porque lo que hacemos al trabajar con la hipnosis es activar nuestro sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de inducirnos el sueño. Entonces, ahí en esa parte de nosotros se activa toda esta parte de la melatonina y demás, entonces por eso es que nos podemos quedar dormidos. Comenta Tadi que está sentada, sí, muchas veces incluso sentados. A veces, sobre todo cuando pasamos por momentos estresantes en nuestra vida, como es tu caso, Tadi, ahorita estás atravesando por un momento complicado a nivel psicológico y físico. A veces no dormimos como deberíamos de dormir por las noches, ¿sí? A veces dormimos menos horas de las que deberíamos de dormir y ese cansancio se va acumulando, pero es tanta muchas veces mi dispersión psíquica, mi acelere mental, que en el día aparentemente estoy despierto, pero en realidad me encuentro muy cansado. Y cuando nos relajamos, como con una práctica de este tipo, pues es muy común que nos podamos quedar dormidos. No se recomienda que nos quedemos dormidos, yo por eso siempre les digo de preferencia sentados. Hay que asegurarnos de no quedarnos dormidos porque cuando yo me quedo dormido dejo de escuchar a los estímulos que se me están dando de manera externa y me meto a mis estímulos internos, muchas veces sueños o actividad cognitiva de cualquier tipo, ¿no? Entonces se recomienda no quedarse dormido para poder aprovechar lo que se está dando de información. También ocurre que a veces no nos quedamos dormidos, sino que entramos a trances mucho más profundos, en donde generamos una especie pues como una especie de inconsciencia, o sea, aparentemente mi consciente no capta ya la información que se le está diciendo. Este estado, sin llegar a quedarnos dormidos, que podría ser un estado teta, ya no un estado alfa, sino un estado teta, nos lleva a un estado de mayor profundidad todavía, pero mi consciente ya no se da cuenta de lo que le están diciendo. Sin embargo, mi subconsciente sí está captando la información. Y de ahí viene la terapia esta de Theta Healing, de esos estados muy profundos de conciencia en donde vamos metiendo información. Entonces habría que analizar si realmente te quedaste dormida o entraste a un estado profundo en donde dejaste de ser consciente de lo que se te estaba diciendo, pero sí recibiste toda esa información. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos 5 minutitos. No sé si quieran aprovecharlo para hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, doctor, en base a lo que usted dice, no sé qué me pasó, pero creo que cuando usted dijo que ya regresáramos, yo regresé, ya. Entonces yo creo que no me quedé dormida, pero sí mi consciente se desconectó, como dice usted. Sí. Muy bien. Si logras ese tipo de estados es buenísimo,
porque no tenemos la parte consciente muchas veces la parte consciente nos atora un poco la información. Ujú. A veces nos saca de este tipo de estados, porque en la parte consciente está nuestro ego. Entonces, ahí es donde están todos mis cuestionamientos, ahí es donde están mis dudas, etcétera. Entonces, cuando pasamos esa parte y podemos conectar a nivel de conciencia con un estado más profundo, sin quedarnos dormidos, es mucho más beneficioso a que si estamos todavía muy conscientes de lo que hacemos, porque podemos ponernos muchos distractores. Ujú. ¿Estás sin micrófono, Tadi? Ahora Perdón, sí. Ujú. gracias. Es normal, doctor, que cuando, bueno, sí, creo que sí es normal que cuando hago el ejercicio, el dolor, usted sabe, de mi hombro, de la clavícula, de todo está presente, constante todo el tiempo, pero cuando regreso del ejercicio, bueno, en el ejercicio desaparece, como que voy entrando y yo siento que va desapareciendo y me relajo más. Y yo pensé que me quedé dormida, pero me llama la atención que usted dice que a lo mejor no, porque cuando regresamos, si usted da la orden así, yo me puedo despertar, pero el dolor es mucho menos. ¿Eso es normal? Totalmente. Acuérdate que el dolor está en tu mente. El dolor no existe por ahí. Por eso es cuando una persona tiene un momento de muerte clínica, desaparecen todos los dolores. Mm. Y a veces regresamos a la persona, la reaniman, y según los testimonios de personas que han vivido eso, en el momento en donde regreso a mi cuerpo, regresa todo el dolor, regresa todo, porque es mente, ¿sí? Entonces, entre más te liberes de la mente, ¿sí? Menos dolor va a haber. Por eso, por ejemplo, las personas, por ejemplo, faquires que trabajan con la trascendencia del dolor físico o del físico para poder lograr una iluminación, ellos toman posturas por días físicas en donde uno dice, ¿cómo es posible que aguante estar parado de esa manera por días enteros o que se atraviesen cosas de ese tipo? Eh, ¿Cómo es posible que hagan ese tipo de cosas sin sentir dolor? Pues lo que pasa es que ellos están liberados de su mente. El dolor está en la mente, ¿sí? Entonces, si en el momento en que yo regreso a mi mente, lo que ocurre en tu brazo es un proceso que se llama hipnoanalgesia. Ajá. O sea, te liberas de la sensación del dolor a través de un estado hipnótico. Cuando regresas a tu 3D, a tu corporalidad, entonces regresas a tu mente y en tu mente está el dolor. Entonces, por eso regresa el dolor. Por supuesto, como ya le dimos una dosis a tu sistema nervioso parasimpático de equilibrio, entonces es un dolor mucho más tranquilo que el que venía sintiendo antes. Ese Liberar de es, mi mente, ¿puedo hacerlo varias veces al día, doctor? No claro, hay. claro, entre más lo hagas mejor. ¿Sí? Ok, Más sencillo el procedimiento que te van a hacer y más sencillo que te haga la anestesia, más sencillo todo. ¿Sí? Pero si estás muy metida en mente, más complicado todo. ¿No? claro, gracias, doctor. Sí, muy bien. Pues si no hay más preguntas, vamos entonces a dejar aquí el día de hoy esta sesión. La próxima semana terminamos con el curso. La próxima semana vamos a platicar un poquito, bueno, vamos a tener el repaso de las herramientas, a platicar un poquito de las herramientas que aprendimos, las otras que faltan, y vamos a hablar también un poco de cómo podemos aplicar esta programación neurolingüística a aspectos más profundos, ¿sí? Más espirituales. Entonces es importante la próxima clase. Nos vemos el próximo sábado, que es 11 de mayo. Felicidades a las mamás del grupo. Y por acá nos estamos viendo. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias.
Gracias. Feliz fin. Gracias. Hasta luego. Gracias, señor.